Porque, en realidad, la familia de Elon Musk es mucho más abierta de lo que te imaginas. Bien, ahora. Comencemos. Familia Elon Musk. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Elon Musk tiene el poder? Conozca entonces el poder económico de la familia de Elon Musk. Cuando miramos la información sobre su vida, queda claro que ella no es una ayudante en la historia de Elon. Ella es un hombre en su vida. Originaria de Canadá y nacida en el sur de Asia. Comenzó a viajar en tren cuando cumplió 15 años. 5 meses después, su tren, valorado en unos $45 millones, es un testimonio de la culminación de su vida. Desde los puntos más finos de Time, Women's Day, Vogue y su tren. Su tren trata la belleza eterna que ha trascendido las épocas, pero su tren resultó ser un mundo feliz. Mi Musk es más que un tren. Es un industrial fácil con su tren. Tiene 5 culturas reales, 7 vagones de tren y 2 trenes divertidos. Con un patrimonio inmobiliario de más de $10 millones y un tren propio que vale más de $9 millones a través de 15 culturas, ha creado un tren de alegría que trata su belleza como a una diosa. Recientemente adquirió un Lamborghini Aventador por $1 millón y tiene un Bugatti Chiron, su tren, por $3 millones. Su flota incluye nombres hermosos como el Mercedes-Benz Clase G, maestra y misionera. Mientras ella se convertía en misionera, Mai se convertía en misionera en su cultura. Se convirtió en misionera en su cultura. Mientras ella se convertía en misionera, Mai se convertía en misionera en su cultura. Mientras ella se convertía en misionera, Mai se convertía en misionera en su cultura. Mientras ella se hacía misionera. Mientras ella se hacía misionera en su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto,
se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras ella se hacía misionera. Mientras ella se hacía misionera en su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Mientras tanto, se ha convertido en una propagandista de su cultura. Según Kimball Musk, el metabolismo normal no es suficiente para afrontar la siguiente tarea alimentaria. Así que se centró en la supervivencia del mundo mediante la cultura del túnel. Cree en el futuro de 88.500 páginas de Tesla, con un valor de $108 millones. Hace apenas un día, sus hermanos hicieron un reporte en Twitter preguntando si podría usar el 10% de su página de Tesla. Pero bueno, a pesar de toda la discriminación económica, Kimball sigue disfrutando de la buena vida, la vive a lo grande y la disfruta. Ahora bien, no pensemos que el éxito de la familia Musk termina con Kimball. También tenemos Tosca Musk en este sistema. Y digamos que ella es más que solo la hija de Elon y Kimball. Ella también es muy... Avanzamos 3 años hasta junio de 2021. Y los planes de Musk-Grimes han cambiado. Decidieron compartir el camino. Pero este fue el resultado. Comparten una familia especial con 3 hijos. 2 hijos y una hija han sido parte de la oportunidad. Y el 22 de febrero, Technomechanicus se sumó al plan de Musk. ¡Asustado! Un año después, a este nuevo plan se sumó una presentación de Musk, desarrollado en junio de 2023. Ahora, hablemos de los beneficios. Grimes es más que un gran artista. Ella también tiene algunas semillas serias en sus planes. Con un plan patrimonial de $12 millones en marcha para 2023 y una ganancia inesperada de $1 millón. La chica de Elon Musk realmente está viviendo su momento. Elon Musk, un genio hecho a sí mismo. Presentar a Elon Musk parece casi innecesario en estos momentos. Es el nombre de una gran familia y de su fortuna. Bueno, digamos que se completó el círculo y se avanzó. Y detrás de escena, su familia ha sido muy importante en el desarrollo de sus planes. Nacido el 28 de febrero de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. La vida temprana de Elon estuvo marcada por las dificultades de su familia, siendo acosado en ocasiones y teniendo dificultades con el sistema social debido a su condición de Asperger. La mente investigadora de Elon comenzó a emerger cuando tenía 12 años, cuando produjo un juego para teléfono fácil llamado Blaster por $500 para un periódico telefónico. Esta premisión promete la futura grandeza de una mente que creará industria y destruirá oportunidades. En su búsqueda y escape de un juego difícil, abandonó su hogar para estudiar economía y física en la Universidad de Pensilvania. Aquí se creó la mente para su gran futuro. Trabajando con sus hermanos, Musk lanzó Zipdos, una empresa para desarrollar informes móviles para periódicos populares. Pero a pesar de las dificultades iniciales, la compañía recibió un gran impulso cuando Compaq la adquirió por $341 millones, dejando a Musk con una considerable ganancia de $22 millones. Por supuesto, su viaje continuó con el surgimiento de X.com,
Una empresa de criptomonedas con fines de lucro en 1999. Una asociación con Confinity, una empresa de criptomonedas con fines de lucro, fundada por Peter Thiel, dio como resultado PayPal, que eBay luego adquirió por $1,5 millones. La participación de Musk en PayPal es del 11,7%, lo que se traduce en $165 millones. Al mismo tiempo, Musk entró en la industria aeroespacial con SpaceX en 2002, utilizando $100 millones de la venta de PayPal. SpaceX tiene como objetivo desarrollar armas, y Musk está involucrado en grandes planes para hacer posible el desarrollo de armas. La vigilancia económica siguió con el desarrollo de Tesla Motors en 2004. El primer plan de Musk fue de $70 millones, lo que marcó el comienzo de un periodo de transformación en la compañía automotriz. En 2008, el año en que el Tesla Roadster se volvió completamente operativo, SpaceX recibió $1,6 millones de la NASA, tratando de ayudar a Musk a convertirse en desarrollador de armas. En 2021, los planes de Musk valían más de $200 millones, lo que los hacía muy privados. El primer plan de Musk es Tesla y SpaceX, con planes de tomar más del 13% de participación en Tesla. Los planes de Musk, sin embargo, se extienden mucho más allá del mundo de los teléfonos. Con su poder y energía, Musk ahora está explorando dificultades aún mayores. Musk ha sido claro sobre su intención de construir un edificio en Blood. Calcularon que para una población de 80,000 personas, el precio de llegar a una tierra muy fértil era de $500,000. Pero el plan desesperado de Elon Musk no solo afecta a salas de estar y laboratorios. Sus planes de participación, aunque todavía en desarrollo, eran ya un asunto de cierta importancia. Aunque ha defendido no tener vivienda propia, Musk ha comprado 3 casas en California por $41 millones. Su patrimonio incluye 4 edificios Bel Air en Los Ángeles, valorados en $1,7 millones. $1 millón. Sin embargo, el viaje de Musk hacia el mundo de la vida inútil comenzó con la planificación de su primer edificio en 2012. Su segundo plan fue un edificio extenso que costó $17 millones. Amplio edificio de 20,428 metros. Dispone de salón, 7 salones. Relano, amplio edificio y salón. Este edificio fue el resultado del plan de Musk de vivir en un lugar inútil. No satisfecho con 1 o 2 edificios, Musk amplió sus planes para el extenso complejo, adquiriendo un extenso edificio que alguna vez había sido el hogar del magnate de los medios Gene Wilder. Pero en lugar de convertirlo en un edificio de medios, Musk lo transformó en una instalación secreta para sus hijos, presentándolo como una casa en el árbol secreta en el bosque. Pero con un resultado en la mano, Musk agregó algo especial a su extensa mansión. Sin embargo, el enorme edificio no termina allí. El extenso patrimonio de Musk lo ha llevado a adquirir 2 edificios más. Un edificio aún está en construcción, valorado en $24,25 millones, según informa Variety. El edificio excepcionalmente espacioso vale $3,7 millones. Sin embargo, la enorme mansión de Elon Musk también se construyó cuando se trató de su enorme mansión. Con el guardia de seguridad durmiendo en el espacioso piso durante los días difíciles, Musk ha encontrado la armonía con sus espaciosos edificios G550 y G650. El espacioso edificio G550, un nuevo sistema para el espacioso edificio de Musk. Tiene capacidad para 17 personas y se ha transformado en un espacioso edificio. Mientras tanto, el G650, un edificio más grande y largo, es el edificio más grande de Musk en su viaje de California a Texas. Entonces, si se trata de un gran edificio o un gran edificio suyo, entonces está claro que la elección de Musk trata de una vida vivida en un piso grande. Ahora, quiero saber cuál de los extensos edificios de Elon te interesa más. Deja tu opinión en los comentarios.